Pensé que la versión extendida de Napoleón mejoraría la película, pero realmente no. Como historiador, antes que nada, quiero decir que las películas con inconsistencias históricas no me molestan, pues el cine no es una clase de historia. Si quieres aprender historia, para eso hay libros. Es tan estúpido como si me dijeras que quieres aprender de medicina viendo Doctor House. Incluso considero deber del espectador no creer todo lo que sale en una pantalla. Pero no solo con Napoleón, sino con cualquier contenido audiovisual. Por ejemplo, también hay películas basadas en hechos recientes. The Big Short es una de ellas. Habla sobre la crisis económica del año 2008. Si el tema te interesa, investigas qué tanto de lo que ves en pantalla es verdad, porque si crees que es deber del director mostrarte la verdad, no me imagino tu posición frente a los medios de comunicación. De hecho, una clase de historia no es para aprenderte acontecimientos históricos. Eso es estúpido, arcaico y sin sentido, porque para eso existe Google. Una clase de historia es para que aprendas a cuestionar las fuentes y los discursos sobre distintos hechos históricos. Regresando al cine y a la versión extendida de Napoleón, 3 horas y 20 minutos. Pensando que quizá con eso mejoraría mi percepción sobre la película. Lamentablemente solo empeoró. Cuando la vi en el cine me quedé con un buen sabor de boca. Obviamente no alcanzaba el nivel de Gladiador, pero la consideré palomera. Las versiones extendidas te dan algunas respuestas que la versión de cine no te pudo dar, lo que tiende a mejorar las películas, pero en el caso de Napoleón terminas entendiendo por qué le quitaron esos 40 minutos. Resumen. La película Napoleón comienza en el tumulto de la Revolución Francesa, con un joven Napoleón Bonaparte destacando como oficial de artillería. Su primera gran victoria ocurre en la toma de Toulon, donde, gracias a su ingenio estratégico, utiliza la artillería para derrotar a los realistas y a las fuerzas británicas. Este éxito lo pone en el radar de los nuevos líderes revolucionarios, marcando el inicio de su ascenso. Tras Toulon, Napoleón es testigo de la ejecución de María Antonieta, un evento que señala el caos político de la época. Poco después conoce a Josefina, una viuda aristocrática con 2 hijos, cuando uno de sus hijos le pide a Napoleón recuperar la espada de su padre fallecido. Josefina, con su encanto y sofisticación, cautiva a Napoleón, quien rápidamente se enamora de ella. Aunque ella es al principio reacia, terminan casándose. Mientras tanto, Napoleón sigue demostrando su valía en el ejército. Cuando los realistas intentan tomar el control de París, él lidera la defensa, aplastando una revuelta. Esto consolida su posición como un líder clave en la Revolución Francesa. Más tarde es enviado a comandar el ejército en Egipto, donde su capacidad táctica lo hace brillar una vez más, y para rematar visita una falsa tumba de Alejandro Magno. En su vida personal, la relación con Josefina comienza a fallar. Ella mantiene relaciones extramatrimoniales, lo que le hiere profundamente, aunque él sigue obsesionado con ella. A medida que su poder crece, también lo hace su ambición. Utilizando la popularidad y el apoyo del ejército, lidera un golpe de estado que lo convierte en primer cónsul, el hombre más poderoso de Francia. La película muestra la complejidad de su relación con el poder. En una ceremonia grandiosa, Napoleón se proclama emperador, coronándose a sí mismo frente al Papa y coronando a Josefina, en un gesto cargado de simbolismo. Con su imperio en expansión, Napoleón lidera varias campañas militares, incluida la famosa batalla de Austerlitz, donde derrota a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia, en una de las victorias más impresionantes de la historia militar. Sin embargo, sus ambiciones lo llevan a tomar decisiones arriesgadas, como la invasión de Rusia. Esta campaña se convierte en un desastre, con su ejército devastado por el invierno y la falta de recursos y las tácticas rusas de quemar sus propias ciudades. El fracaso de Rusia debilita su posición. Napoleón es obligado a abdicar y es exiliado en la isla de Elba. Sin embargo, en un acto de audacia, escapa de la misma, iniciando lo que la historia conoce como el periodo de los 100 días. Recupera el poder y reúne un ejército, pero su intento por restaurar el imperio fracasa, cuando cae en la batalla de Waterloo. La película concluye con un Napoleón exiliado en la isla de Santa Elena. En este último acto lo vemos reflexionar sobre su vida, sus decisiones y su legado. Aunque está aislado y derrotado, sigue obsesionado con Josefina, quien murió antes de su última caída. Lo bueno, cuando tienes esos presupuestos, puedes recrear escenarios que las pinturas simplemente no pueden y no les hacen justicia. Creo que de hecho es para lo que más pueden servir este tipo de películas históricas. El posicionamiento de la cámara también es muy bueno. Hay una variedad de planos que me gustaron y el manejo de la luz ni qué hablar. El juego que hace todo esto con los decorados es excelente. Vanessa Kirby, me gustó mucho. Quizá pudieron escoger una actriz francesa, pero bueno, ella funciona y funciona bien. A diferencia de Phoenix, no está tan telenovelesca y para colmo sí se parece a Josefina. Hay algunos detalles que pueden ayudar a la gente a imaginarse otras épocas. Por ejemplo, el pintor haciendo en chinga el cuadro durante la coronación y también donde están pintando Napoleón como un César romano. Las batallas son buenas, el cine siempre te dará eso. Como alguien que ha leído historia,
Cuando uno llega a los momentos de las batallas hasta empiezas a leer más rap para meterte en la dinámica, pero por más que intentes nunca será tan magnífico como lo es una edición cinematográfica de una guerra, más allá de algunas inconsistencias que a los puristas les pueden molestar. Lo malo, cuando tratas de representar la vida entera de una persona y más de una tan importante en la historia de la humanidad, siempre vas a tener problemas. La vida no es como el cine. Este tiene una estructura narrativa muy clara, donde tienes una introducción, un desarrollo, donde los personajes presentan conflictos uno tras otro para que el protagonista los pueda superar, y un desenlace climático, donde tanta aventura y desventura han valido la pena. La vida, por otro lado, suele ser diferente. Algunos incluso pueden llegar a pensar que aburrida. Otros la pueden considerar pesada, porque claro, en la vida no todo se encamina hacia un clímax que valga la pena. Además, el personaje de Napoleón tiene otro problema. Es el máximo representante de la Revolución Francesa. Una revolución histórica no es una revuelta armada, es un cambio drástico en un periodo de tiempo muy corto. Por consecuencia, la película enfrenta la problemática de abordar demasiados acontecimientos. Creo que al espectador promedio nunca le queda 100% claro lo que está sucediendo en pantalla. La Revolución Francesa tiene 5 etapas, donde hay 5 gobiernos diferentes con diferentes ideologías y proyectos de nación. De hecho, es lo que hará que Napoleón vaya acumulando poder. Olvidémonos de la parte historia-ciencia, hablemos de la pantalla. Falta esa dialéctica en el poder, esa prueba y error que los gobiernos franceses están experimentando. Solo vemos que cambian de gobierno y todo parece que es una especie de ambición desmedida por Napoleón y que todas las cosas se alinean para que vaya consiguiendo poder. Que si bien te puedo comprar esa historia, pues entonces desarrolla el personaje para que te la compre, porque en la pantalla yo solo veo a un tipo obsesionado con una mujer y poco más. Es que yo justo esperaba que estos 40 o 45 minutos extras tendrían algo más relacionado a explicar la trama política, pero no, lo usaron para desarrollar todavía más la telenovela Josefina Napoleón. Me quejo justamente del desarrollo de esta telenovela. Entiendo que es el enfoque de la historia que el director escogió, pero necesito que me hagas creíble la misma, aunque claro, tienes el problema de ese figurón histórico que es el emperador de los franceses. El Napoleón pelele y obsesionado con una tipa que parece que le dio toloache es que no se lo cree ni la madre del guionista, ni la madre de Scott, ni absolutamente nadie. Tenemos un tipo que puso a temblar a toda Europa, que llevó las ideas ilustradas al mundo, que gracias a él vivimos en repúblicas y me vendes una historia de flojera que podría haber firmado Televisa. Ahora, si ya te quieres ir por ese lado, creo que podrías haber explotado mucho más la lucha burguesía contra antiguo régimen. Estas coronas que ven en Napoleón un advenedizo, que también ven el triunfo burgués contra el status quo establecido, ese corso que comenzó como un simple soldado, ascendiendo y que ahora es rey, planteando cara a la aristocracia europea, tienes conceptos magníficos y telenovelescos, como el Congreso de Viena, como la Santa Alianza. Es que ¿qué hay más telenovelesco que Santa Alianza? Pero no. Todo de hueva, cada 3 minutos ves a un hombre de 40 y tantos años enamorado de Josefina, ¿no? Entonces no le crees que haya puesto a temblar a toda Europa. Es que mira, que la historia da para telenovelas. Si ya ibas a meter tanto drama barato, mete la famosa frase no comprobada históricamente de Napoleón viendo el árbol genealógico de la casa de Habsburgo, sí, esa casa real tan vieja y tan rancia de Europa, mientras dice, quiero un vientre de esta familia para tener a mi heredero, para parir al rey de Roma. No sé, algo más vivo, algo más emocionante. Conclusión, Napoleón es una película palomera que está bien para verla una vez y poco más. Buena dirección de arte, muy buenos planos, disfrutas del presupuesto en pantalla, pero con una historia bastante flojita, donde muchas veces no tendrás demasiadas emociones por la complejidad del personaje y por el periodo que en sí abarca. Le pongo como calificación 3 estrellas, que es buena a secas.